Ujú. Hoy día, bueno, ya hemos visto, pues acaso les hago una retrospectiva del tema avanzado ya. Habíamos visto la formación de suelos, ¿no? Como qué procesos hay en la formación de suelos, cómo se forman los suelos, y bueno, ya habíamos dicho que muchas características físicas y químicas de los suelos pues están determinados a su génesis, ¿no? Es decir, a la forma como han sido formados, ¿no? Por eso que a nivel mundial, a nivel continental, a nivel local, a nivel nacional, departamental y local, los suelos son totalmente diferentes, ¿no? Por eso que amerita que cuando uno va a hacer uso de ese suelo, pues hacer un estudio previo de lo que tenemos, ¿no? De lo que podemos usar, de las potencialidades y de las ventajas que puede tener un suelo, ¿no? Para de esa manera planificar un manejo adecuado para no degradar, ¿no es cierto?, de gran manera el suelo o en el mejor de los casos, pues preservarlo con un buen índice de productividad. Entonces, en ese sentido, es que ya conociendo cómo se han formado los suelos, entonces el siguiente paso, diríamos que sería hacer el levantamiento de suelos, ¿no? Es decir, para estudiar las propiedades físicas y químicas de los suelos tenemos que hacer un levantamiento de suelos, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahora vamos a como si estuviéramos conociendo para hacer eso, lo que se llama un estudio o levantamiento del suelo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver todas las propiedades físicas y químicas del suelo con enfoques bien concretos, por ejemplo, la parte conceptual, ¿no es cierto? La parte analítica, ¿no? Es decir, cómo se analiza, cómo se determina. Después la parte interpretativa, es decir, cómo interpretamos los parámetros de calidad de suelos de acuerdo a cada una de las propiedades. Y finalmente, pues, ver cómo lo manejamos, ¿no? O sea, cómo le damos un uso adecuado, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en todas las propiedades físicas y químicas y posteriormente, bueno, algunas aplicaciones de lo que en la, en la realidad ocurre, ¿no? Y fíjense, hoy estaba yo informado de que estudiantes ya en calidad de egresados, ¿no? Están buscando su titulación a través de trabajos de investigación, ¿no? A través de tesis de grado. Y pues me hicieron llegar dos trabajos que están relacionados justamente con la materia, ¿no? Y eso pues es muy grato porque eso indica de que evidentemente el contenido de la materia, principalmente las prácticas de la materia, dan, digamos, lugar a este tipo de trabajos, ¿no? A un trabajo de graduación. Por ejemplo, acá tengo un trabajo que hoy día lo recogí y está relacionado al compostaje, ¿no? En la planta compostera de Cosmol Limitada, Montero. O sea, no lo he leído todavía el trabajo, no sé de qué trata, pero me imagino que por el título, pues se trata de una práctica que algunos están haciendo o que han ido haciendo, digamos, en los semestres anteriores, ¿no? Respecto al compostaje y posterior uso de ese compostaje en el suelo, ¿no? Ese es un tema de una de sus compañeras, Judith Rocío Quelali Linares, y bueno, eso está relacionado con la materia. Y este otro, que es de determinación de la contaminación por orina humana en el suelo y subsuelo de la influencia de la letrina seca. Esto está relacionado con la aplicación de lo que nosotros vamos a llegar a la parte final de la materia, que está relacionado con la contaminación de suelos, ¿no? En este caso está considerando la contaminación de suelos por residuos, ¿no es cierto?, humanos, que en este caso es la orina humana. Y bueno, este es un trabajo presentado por Verónica Mancilla Pérez, ¿no? Bueno, ¿a qué traigo yo este título, ¿no? Estos trabajos? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la materia, no? Resulta que estos trabajos, y hay varios más, bueno, sé que en el transcurso de estos años se han hecho muchos otros,
No sé cuáles habrán sido las razones, pero no me hicieron partícipe de la oficial, ¿no? No me hicieron un partícipe oficial de la evaluación, ni de los trabajos de investigación, ni de las tesis, ni nada. No sé cuál habrá sido la razón. Sin embargo, algunos estudiantes particularmente y personalmente acudían a mi persona para yo les pueda orientar, ¿no? Entonces, esto viene a, digamos, a mostrarles a ustedes que lo que se ve en la materia de alguna u otra manera tiene relación incluso ya con diría yo, con una parte importante de lo que es el ejercicio profesional, ¿no? Conversé yo con esta señorita sobre la compostera de la planta de Cosmol allá en Montero y le había preguntado unas cosas y por lo que me dijo, ella hizo esa propuesta a la cooperativa y bueno, le aceptaron y obviamente en función al resultado que vaya a sacar, me decía que es muy probable pues que ella esté a cargo de toda esa planta, ¿no? Entonces, bueno, imagínense una práctica que decía, digamos, un poco incompleta, quizás innecesaria para algunos, pues bueno, fíjense, es una oportunidad laboral, ¿no? Lo mismo conversé con esta otra persona sobre las letrinas y lo mismo son proyectos además financiados por organismos internacionales y realizar esos trabajos a nivel de la cooperación internacional, pues además es una ventana, ¿no? Para poder tener alguna posibilidad de salir afuera. Entonces, esto yo comento para que ustedes puedan motivarse, para que ustedes puedan realmente darle la importancia que tiene no solamente esta materia, sino todas las demás materias que llevan en su formación académica, ¿no? De tal manera que alguna de ellas con seguridad les va a servir para su ejercicio profesional y bueno, en muchos casos para la titulación profesional y ojalá que para una formación posgradual pues en el país o fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, como yo me atañe a mí esto de la materia, por eso que lo comento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso también me motiva a mí para pues esforzarme un poquito más, compartir mi experiencia. Por ejemplo, a mí me facilita mucho dar esta materia porque casi no tengo que repetir lo que dicen los libros, ¿no? Porque eso es teoría, que en muchos casos yo ya lo he probado y sé que funciona y sé que cosas no funcionan. Esto es transferencia de experiencia, no más que transferencia de información, porque la información quizás ustedes pueden acceder a través de los PDFs, a través de la web, ¿no? Pero la transferencia de experiencia, digamos, quizás es lo que más uno debería valorar y lo que uno debería utilizar para dar las clases en la universidad, ¿no? Bueno, en ese sentido es que vamos a seguir bajo ese enfoque. Y bueno, ¿no? Espero que muchos de ustedes, pues, de aquí a un tiempo, 2 o 3 años, pues agarren esto como una opción laboral, ¿no? Bueno, a ver, vamos a continuar entonces con la materia. Y como ya les había comentado, tenemos que conocer la génesis del suelo, es decir, tenemos que estudiar eso, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros sabemos si hay glaciación, salinización? ¿Cómo sabemos si hay pozolización? ¿Cómo sabemos si hay, por ejemplo, material coluvial, aluvial, ¿no? ¿Cómo lo saber? ¿Cómo saber eso? Entonces, para hacer digamos, para obtener esos datos, nosotros necesitamos hacer un levantamiento de suelos, ¿de acuerdo? Y una vez que hacemos el levantamiento de suelos, pues ya después podemos analizar las propiedades físicas y químicas del suelo, que vamos a verlo tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver eso, la parte del levantamiento de suelos, cómo se hace esta práctica. Me imagino que esta práctica debería ser parte digamos, de la primera práctica de laboratorio, ¿no? Porque justamente las muestras que se obtienen deben ir al laboratorio para hacer su análisis físico-químico, ¿no? Pero por la circunstancia con la cual estamos pasando, digamos que no es muy, por ahora todavía, no es muy fácil hacerla, ¿no? Porque
todavía no disponemos de la autorización correspondiente. Pero bueno, yo les voy a mostrar la metodología de cómo se debería hacer esto. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la información que voy a mostrarles. Bueno, ahí están ustedes observando. Lo hemos titulado levantamiento de suelos, otros llaman relevamiento de suelos, otros llaman relevamiento de información edafológica, otros lo llaman estudio de suelos, ¿no? Bueno, cualquier nombre que ustedes le pongan, pues el objetivo final es conocer la génesis del suelo, conocer las características físicas, las características químicas y posteriormente dar un uso, digamos, dar una recomendación de uso del suelo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a considerar nosotros como un levantamiento de suelos, ¿no? Entonces, vamos a conceptualizar, ¿no? Vamos a ver bajo ese concepto, conceptos, cómo hacemos y para qué hacemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, un concepto, no es una definición. No se olviden que debe haber diferencias entre definición y concepto, ¿no? La definición es algo que ya está, por ahí viene definido, ¿no? Que ya no, quizá no se puede cambiar. Entonces, las definiciones generalmente están ligadas a leyes, ¿no? Leyes de la física, leyes de la química, leyes de la biología. Pero los conceptos son algo que se puede ir construyendo, ¿no? Construyendo en función a la información, en función al conocimiento que uno va teniendo. Por lo tanto, esta no es una definición de lo que es un levantamiento, sino es un concepto de lo que es un levantamiento. Acá podemos nosotros, al hacer la lectura de este concepto, pues podemos nosotros rescatar algunas cosas muy importantes, ¿no? Siempre hablando del aspecto técnico, ¿no? Por ejemplo, dice acá, un levantamiento de suelos o estudio agroecológicos de suelos incluye una serie de operaciones de campo. Esto obviamente es muy importante saber qué tipo de operaciones de campo hay, ¿no? O sea, en otras palabras, significa que hacer un levantamiento de suelo es nada más ni menos que una práctica de campo, ¿no? No se puede hacer, digamos, desde el punto de vista teórico solamente. Claro que tiene que haber, digamos, un análisis previo de la información previa para ir con mayor seguridad a campo y sacar las muestras con mayor certeza de lo que queremos estudiar, ¿no? Pero básicamente incluye una serie de operaciones de campo. Y gabinete, ¿no? Esta es la otra palabra, el gabinete. Eso quiere decir que la información que nosotros recolectemos o la información que nosotros preparemos para hacer el trabajo, pues se tiene que hacer en un lugar donde tengamos la disponibilidad de la información y la posibilidad de análisis de la información, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de flujograma o de proceso, sería, digamos, el trabajo de gabinete, trabajo de campo y trabajo de gabinete, ¿no? Ese sería, digamos, el proceso de este levantamiento. Más adelante lo vamos a ver. De todas formas, tendría que tener, digamos, ese orden, ¿no? Bueno, este trabajo de campo y este trabajo de gabinete tiene un objetivo que es el diagnóstico de las características físicas y químicas de los suelos. Y obviamente también de su génesis, porque depende para qué nosotros estamos haciendo esta operación de campo o este estudio de gabinete, ¿no? Es muy importante poner los objetivos bien claros, ¿no? En todo trabajo, absolutamente todo trabajo, o en cualquier acción que uno quiera hacer, necesita plantearse objetivos, ¿no? Por ejemplo, me imagino ustedes tienen un proyecto de vida, ¿no? Seguramente que todos tenemos un proyecto de vida, quizás no estructurado como un proyecto tal, pero está nuestro proyecto de vida en forma desordenada, ¿no? Y sabemos qué queremos, más o menos, sabemos cuáles son nuestras metas, bueno, sabemos algo de eso, pero evidentemente no está estructurado como un proyecto como tal. Si nosotros estructuramos esa información como un proyecto, entonces seguramente hasta nos facilitaría ejecutarlo, ¿no? Es decir, bueno, fíjense, darles un ejemplo nada más, ¿no? Bueno, un proyecto de vida es tener un título profesional. Perfecto, ¿en qué tiempo? No más de 4 años o 5 máximo. Entonces yo ya estoy poniéndome un alcance de mi proyecto, ¿no? Y entonces tengo que ver si es posible que yo pueda alcanzar en esos 4, qué cosas me pueden dificultar o qué cosas me pueden facilitar, ¿no?
qué cosas yo puedo tenerlo como ventajas y desventajas, qué cosas puedo yo aprovechar. Entonces eso significa conocer la universidad, desde las ventajas que nos da la universidad ahora y bueno, me imagino que por ahora están suspendidas, pero antes y después de la pandemia seguramente que la universidad va a volver a su regularidad y van a ver ustedes que muchos estudiantes pues prácticamente diría yo que reciben mucha colaboración, ¿no? De parte de la universidad porque, por ejemplo, ¿no? Son auxiliares. Por ser auxiliares les dan un salario mínimo quizás, pero bueno, les ayuda bastante. Pues también creo que tienen beca comedor, ¿no? Después tienen algunos beca trabajo. Evidentemente muchos de ellos no necesariamente están relacionados con la parte académica, pero hay la posibilidad de postular a ellos, ¿no? Entonces, para generar un trabajo necesitamos un objetivo y lo mismo para un levantamiento de suelo, ¿no? Tiene que tener claro cuál es la relación, cuál es el objetivo de este levantamiento, ¿no? Entonces, a nivel de Santa Cruz, por ejemplo, hay un levantamiento de suelos muy importante realizado por este señor Thomas Crocan, ¿no? Es un inglés que en los años 90, 89, 90, 89, no, creo que del 85 al 90, ha estado por Bolivia y ha realizado una caracterización de los suelos de Bolivia, ¿no? Ese señor Thomas Crocan era un funcionario de la misión británica que trabajaba con digamos, con lo que es ahora el CIAT, ¿no? Con lo que era el CIAT y ahora sigue siendo el CIAT. Dentro de ahí había una oficina que se llamaba la parte de suelos y ese señor pues trabajó ahí y levantó toda la información, ¿no es cierto?, referente a los suelos. ¿Cuál era el objetivo de ese levantamiento? Era la clasificación de suelos, nada más, ¿no? Y entonces, si ustedes quieren algún dato, ¿no es cierto?, de la formación de los suelos, de la clasificación de suelos, pues recurran a esa bibliografía, Thomas Crocan, y tiene como título Suelos de Bolivia o Levantamiento o Caracterización de Suelos de Bolivia. Y bueno, ahí ustedes van a ver cuáles son las características físico-químicas de los suelos a nivel Bolivia, ¿no? Y entonces, ese por ejemplo es un objetivo, ¿no? Ahora, el otro objetivo muy común es, por ejemplo, levantar el suelo para conocer cuáles son sus potencialidades, limitaciones del suelo, ¿no? Esto debe hacerlo, por ejemplo, todas las personas que quieren comprar una propiedad agrícola o que quieren alquilar una propiedad agrícola. Entonces, cuando yo quiero comprar una propiedad, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿No? Igual que cuando uno compra un carro, ¿no? Quiero comprar un carro y me fijo si tiene buen motor, si está, bueno, si es nuevo, claro, tengo que fijarme en la marca, repuestos, si hay, qué ventajas, desventajas económicas, técnicas hay, ¿no? Y si es usado, pucha, tengo que revisar mucho más, ¿no? Si el motor está nuevo, si tiene algún problema de impuestos, qué sé yo, o sea, tengo que tener mayor información. Entonces, lo mismo en los suelos, ¿no? O sea, si yo estoy alquilando un suelo para producir soya, por decirles, entonces tengo que ver cuáles son mis características de ese suelo. ¿Será que yo voy a llegar a producir lo que tengo en expectativa? ¿No? O en caso de que sea un suelo nuevo, ¿no es cierto? Eso significa que el suelo está con monte primario o secundario. Mejor si es primario, obviamente, mejor para el suelo, pero malo para el ambiente, ¿no? Entonces ahí significa saber qué es lo que tengo. A pesar de tener monte, resulta que hay dunas de arena, hay áreas de arena o hay áreas de frágil fertilidad, ¿no? Entonces deberíamos tener un levantamiento de suelos para alquilar o para comprar una propiedad agrícola. Las empresas grandes lo hacen, ¿no? Yo personalmente, junto con Agrocónsul, trabajado en varios estudios de suelo para empresas. Lamentablemente no lo hemos hecho para personas unipersonales, es decir, para los llamados aquí en Santa Cruz pequeños productores, por ejemplo, ¿no? Hicimos un trabajo, por ejemplo, para Serperbol, ¿no? Una empresa de servicios petroleros que tenía que abrir derecho de vía para hacer una explotación, ¿no es cierto? Y ellos querían ver si una vez que hablan derecho de vía y una vez que hagan, digamos, sus campamentos, qué sé yo, esos suelos podían tener algún problema de contaminación y podrían tener recuperación.
porque si no podían hacer eso, entonces ellos iban a recibir una fuerte multa de parte del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, el objetivo es muy importante definir. Si no hay objetivo, dice un proverbio chino, no, un proverbio japonés, porque los chinos no, japoneses dicen, ¿no? Si no tienes objetivo, pues cualquier camino te sirve. Si no sabes a dónde estás yendo, cualquier camino te sirve. Agarrar cualquier camino y vas a llegar a donde tú quizás nunca esperaste, ¿no? O quizás nunca llegues a donde vos querés, a donde vos esperas. Pero si tienes un objetivo, vos vas a llegar a donde, vas a buscar llegar a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, eso es muy importante en un levantamiento del objetivo. Bueno, esta información que se levanta, ¿no es cierto?, queda registrada en un informe técnico, ¿no? Entonces, este informe técnico es lo que realmente tiene un valor, porque ahí está, pues, toda la información que nosotros habíamos relevado, ¿no? Y digamos que este informe, desde un punto de vista laboral, debe tener, digamos, una cuestión confidencial, ¿no? Porque tiene un costo, ¿no? Un costo, digamos que para lo que puede servir no es, digamos, muy alto, ¿no? ¿Por qué digo que no puede ser muy alto? Porque si tú tienes una información, entonces puedes prever pérdidas o puedes proyectar ganancias, ¿no? En función a ese dato. Por lo tanto, digamos, el costo vale la pena hacerlo, ¿no? Vale la pena. Por lo tanto, toda esta información debería, ¿no es cierto?, tener un punto de confidencialidad, ¿no? Al menos las empresas lo dicen así, ¿no? Bueno, este estudio lo estoy pagando yo, entonces ustedes que están realizando este trabajo no tienen, digamos, ninguna autorización de socializar la información. Perfecto, ¿no? Y uno dirá, pero ¿por qué no socializan, no? Porque, bueno, porque resulta que son datos importantes que solo le interesan a la empresa. Y si se lo socializa, ¿no es cierto?, hay una forma, ¿no es cierto?, de más o menos proyectar resultados similares en puntos de referencia, ¿no?, a través de la interpolación de datos, ¿no? Eso obviamente es un trabajo estadístico que se puede hacer. Como es un trabajo estadístico, obviamente tiene cierta probabilidad de certeza, ¿no? Entonces, mientras más datos tengo yo, pues entonces más probable es, o sea, más probabilidad de certeza y menos probabilidad de error tiene lo que yo vaya a proyectar, ¿no? Por eso que es un poco complicado, ¿no?, encontrar datos de suelos, de propiedades, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay estudiantes que hacen trabajo de investigación, ¿no?, y dicen, bueno, la propiedad X, quiero saber qué suelos tienen. Ah, caramba, le dan, ¿no? Así a poquito le dan la información o directamente le dan lo necesario, nada más, ¿no? Porque realmente es una información generada con un costo económico relativamente alto, ¿no? Entonces, esta información, ¿no es cierto?, debe ser uso exclusivo, o puede, bueno, al menos es uso exclusivo de quienes lo encargan, ¿no? Y que acá, en caso de que pueda, digamos, ser socializada, pues pueden utilizar algunas otras personas esa información. Pero esto, por lo general, no ocurre, ¿no? O si no, ustedes vayan, por ejemplo, fíjense, no solamente estoy hablando de la información de suelo, ¿no?, sino cualquier información que recolectada que haya significado un costo, no se les da, no se le entregan gratis, en otras palabras, ¿no? Vayan nada más al CENAMI, ¿no? El CENAMI, que es el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología. Ustedes quieren hacer un trabajo de investigación y le dicen, bueno, nosotros queremos sacar datos meteorológicos de tal zona, ¿no? Precipitación y humedad y, bueno, los datos que se pueda tener. Perfecto, le dicen, ¿de qué año? Bueno, yo quiero actualizado, digamos, de unos 5 años atrás y más el año actual. Perfecto, se lo damos, pero cada dato tiene un costo. Pucha, pero si es una empresa nacional y demás cosas, ¿no? No tiene un costo porque recolectar esa información a la empresa, por más nacional que sea, le ha costado, ¿no? Entonces cobran por dato, cobran por dato. Ahora, si los datos son, digamos, ya pasados, ¿no? O sea, digamos, de 2, 5, 10 años atrás, creo, ya gratuitamente se lo dan porque, claro, ya, digamos que esos datos, como cualquier estado, ¿no?, va publicando, va liberando, ¿no es cierto?, la información cada cierto tiempo, ¿no?
En ese caso, digamos, es gratuito. Entonces, eso quiere decir que toda persona, toda institución que genere información, pues tiene su costo, ¿no? Tiene su costo. Imagínense una persona que, a ver, supongamos las tesis de grado, ¿no? Las tesis de grado, el tesista va a generar información. Esa información le va a ser útil para la empresa o la cooperativa para la cual está haciendo. Esa información lo va a utilizar la cooperativa, pero a la cooperativa le debió costar algo esa información, ¿no? Por ejemplo, la mantención del tesista, quizás los materiales, bueno, los análisis de laboratorio, bueno, algo le debió costar. Y entonces, pues esa tesis, digamos, tiene un dueño y si quieren los dueños, pues socializan o no la información, ¿no? Entonces, en esto más o menos es la misma lógica, ¿ya? Por eso que hay que tener en cuenta mucho esto del concepto de levantamiento de suelos. Entonces, los objetivos, digamos, en este caso pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, lo que las características a investigarse dependen de los objetivos para los cuales se hace el levantamiento de suelo, ¿no? Aquí vuelvo a reiterar, objetivos, ¿no? Y claro, de acuerdo a los objetivos, ¿no es cierto? El estudio puede ser, por decirles, de exploración, puede ser de diagnóstico, puede ser de detalle, puede ser de semidetalle, ¿no? Entonces, ¿y eso qué implica? Eso implica, imagínense, un estudio a nivel de exploración. Obviamente los resultados, digamos, son muy groseros respecto a un estudio a detalle, ¿no? La escala de estudio es diferente. Entonces, por darles un dato nada más, si yo hago un dato exploratorio, pues en una propiedad agrícola, con 2, 3 muestras quizás tenga yo suficiente para tener datos a nivel exploratorio. Pero si quiero yo hacer un estudio mucho más detallado o a detalle, entonces la escala reduce, ¿no es cierto? Y entonces eso implica que con 3 muestras es suficiente, tendré que sacar unas 40, 50 muestras. Y eso obviamente implica costos, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante los objetivos, ¿no? Entonces, esos objetivos nos va a permitir la planificación del trabajo, ¿no? Pero en su general, a nivel general, digamos, ¿no? Los objetivos que se plantean en este tipo de trabajos son trabajos de investigación, ¿no? Para detectar algunas características que permitan su uso, ¿no? Cómo nosotros tenemos que usar, cómo tenemos que hacer un manejo del suelo, cómo podemos hacer un proceso de fertilización, cómo podemos hacer una clasificación de suelos y la evaluación de su potencialidad productiva, ¿no? Por ejemplo, a los centros de investigación, ¿no es cierto?, les interesa quizás esto, ¿no?, la clasificación de suelos, como lo ha hecho, por ejemplo, este señor Thomas Crocker, ¿no? Ese estudio de suelos, el objetivo era caracterizar para clasificar los suelos, ¿no? Ahora, a un productor, digamos, a una empresa productiva, pues le interesa la evaluación potencial del suelo, ¿no? Y quizás a una empresa que está empezando, digamos, a utilizar un suelo, ¿no? Y a una empresa que ha utilizado por varios años y se está bajando su productividad, la fertilización, es decir, cómo recuperar ese suelo, ¿no es cierto? Cómo mejorar su productividad, cómo rescatar su productividad. Y si hay una empresa, por ejemplo, que está con ya suelo recuperado, ¿no? Y suelo que no quiere volver, digamos, a degradar el suelo, pues quiere saber qué tipo de manejo se le debe dar, ¿no? Qué características físicas y químicas pueden mejorarse en función a un manejo que se le puede sugerir o recomendar. Entonces, fíjense, incluso los objetivos dependen de quién lo encarga el suelo, quién lo encarga el estudio del suelo, ¿no? Bueno, entonces, en este estudio de suelo, pues hay que, como les dije, es la generación de información. Entonces, tenemos que en muchos casos hay, ¿no es cierto?, ya información generada y lo que hay que hacer nada más es buscarla, ¿no? Por ejemplo, si el terreno está saneado, ¿no? Ustedes saben que todo terreno debe estar saneado por el INRA, entonces significa que al propietario, ya sea personal o empresarial, pues le han otorgado un derecho propietario, ¿no? Y en ese derecho propietario está quizás todos estos datos, ¿no? Entonces está las coordenadas geográficas del área,
está el lugar, el país, todo esto donde se ubica, está su altitud, están las vías de acceso, están las alternativas de transporte de los productos e insumos, o no así directamente, pero están las alternativas de transporte, cómo se puede llegar al lugar. Están las líneas de energía en caso que existiesen, y están las vías de comunicación. ¿Qué vías de comunicación tiene esa propiedad? ¿O a qué vías de comunicación puede acceder esa propiedad? ¿No? Telégrafo, radio, teléfono, ahora, por ejemplo, Internet. En estos tiempos, por ejemplo, el Internet es importantísimo a nivel de la ubicación de una propiedad, ¿no? Muchos de los técnicos, pues fíjense, trabajan con la red, ¿no? Pueden diseñar la red, por ejemplo, para evaluar el índice fotosintético, para evaluar la superficie, digamos, del área, de la zona, ¿no? Para dibujar, digamos, el croquis del trabajo. Entonces, pues el Internet en estos casos ya se está haciendo una vía de comunicación prácticamente imprescindible, ¿no? En el sector agrícola. Y más aún cuando, ¿no es cierto?, la tecnología que se aplica en algunas propiedades es de alto nivel. Por ejemplo, hablarle nada más de la tecnología de la agricultura de precisión. Esa agricultura de precisión es nada más con puros satélites. O sea, tiene que haber información satelital, ¿no? Y claro, si tú tienes información satelital, pues tienes la información de comunicación digamos, a full, ¿no? A full. O sea, la velocidad de Internet en esas propiedades, pues, es una locura, ¿no? Porque ahí no hay, digamos, a través de antena, ¿no? Allá es a través de satélites, ¿no? Entonces, como directamente el contacto llega al dispositivo y va al satélite y va a donde lo va a recibir. No con intermediarios como Viva, Inteno, ¿no? Todavía ellos tienen repetidoras, antenas, qué sé yo. Entonces la velocidad es importante, es impresionante en algunas ciudades. Entonces, si nosotros ya tenemos una zona saneada, pues esta información ya está generada, ¿no? Pero hay zonas donde están en proceso de saneamiento, ¿no? No todas, ustedes han debido escuchar por radio, que hay muchas propiedades agrícolas que no están, digamos, totalmente saneadas, por eso que tienen problemas con avasallamientos y cosas así. Entonces todavía, digamos, esta información no es oficial, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generarlo, ¿no? Entonces para generar esto, pues necesitamos ya hacer primero un trabajo de gabinete donde se trabaja con mapas, ¿no? Y después aquí ir a sacar esos datos ya con GPS, ¿no? O con imágenes satelitales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si nosotros no tenemos esa información, ¿no? Y hay que generarla, entonces tenemos este tipo de instrumentos que podemos utilizar, ¿no? Estas son, por ejemplo, las cartas del IGM, que todavía están disponibles tanto en forma digital como en forma física. Entonces, estas cartas del IGM, pues de acaso el IGM es el Instituto Geográfico Militar, que nos dan mapas, ¿no es cierto?, de todas con algunas características, por ejemplo, de pendientes, de nivel y desnivel, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta partecita es una montaña, ¿no? De los ríos, bueno, de la información geográfica, digamos, de la zona, y está a una escala de unos 50.000. Unos 50.000 significa que nosotros con esta información podemos hacer un estudio a semidetalle, ¿no? Pero bueno, ya tenemos esa información y podemos nosotros utilizarla. Entonces, pues tenemos que ir al IGM y más o menos con la ubicación, digamos, que tenemos de la propiedad, pues decir, bueno, yo quiero esta carta, y entonces las cartas vienen enumeradas, ¿no? Entonces dicen, bueno, la propiedad que usted tiene está en una carta, en 2 cartas o en 3 cartas, y en el peor de los casos está en 4 cartas, ¿no? Y entonces, claro, hay que adquirirlas, ¿no? No son muy caras, ¿no? Cada una 50 bolivianos cuesta. Y lo pueden tener ustedes en forma física o en forma digital, ¿no?
O también hay, digamos, algunos planos, ¿no es cierto?, que la propia empresa, digamos, ha podido realizar un levantamiento topográfico, ¿no? Donde está, digamos, la limitación de la propiedad y hasta en algunos puntos que ellos ya los han tenido como, digamos, caracterizados, ¿no? Desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista de monte, o bueno, no sé, algunas características que ya han hecho la empresa en tal. Entonces hay así estos mapas, estos croquis, que son productos de un levantamiento topográfico. Entonces, bien, cuando uno hace un levantamiento topográfico, no, hacen generalmente taquimetría y altimetría, ¿no? La taquimetría es justamente darle, digamos, estos puntos, estos azimut que se llaman, ¿no? Y la altimetría es hacer el estudio de altitud, ¿no? Es decir, de los desniveles que puede existir en la propiedad. Eso con los fines de canalizar, con un fin de canalizar las aguas, ¿no? Que en algunas propiedades es un problema bastante crítico. Pero bueno, entonces si tenemos esto, perfecto, ya tenemos también una información que podemos utilizar, ¿no? Y si no tenemos ninguno de estos, entonces, bueno, empezamos de cero y para eso utilizamos este equipito que se llama GPS, ¿no? Entonces, el GPS, lo único que hay que hacer es recorrer todo el perímetro de la propiedad e ir sacando puntos georreferenciales de algunos, como llaman aquí, mojones, ¿no? Los mojones significan los puntos de referencia donde está, digamos, limitando la propiedad. Entonces uno va parándose en los mojones y va sacando, digamos, los puntos de georreferencia y con esos puntos de georreferencia pues va trazando estas líneas que vendrían a ser los polígonos, ¿no? O esta otra línea así, digamos, que ya vienen a ser los polígonos, ¿no? Entonces de tal manera que nosotros generamos ya nuestro mapa. Bueno, entonces en estas cartas, por ejemplo, que yo les comentaba que las fuerzas aéreas o del IGM, pues hay diferentes, digamos, escalas, ¿no? Una escala de 1 a 75.000, medianas escalas de 1 a 600 y otras mayores a 600, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos deberíamos tener esta escala, ¿no? Ahora, si queremos mucho más detalle, pues aquí, ¿no? Según el tipo de escalas, ¿no? Según el tipo, las cartas pueden ser planimétricas, topográficas, plásticas, de relieve, fotomapa, bueno, mosaico fotográfico, militar de ciudad, especialidad, todo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para poder hacer, digamos, un estudio de suelos, un foto de mapas o unas cartas topográficas? Con esas dos ya tenemos nosotros la información suficiente para ubicar la propiedad, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos, digamos, una lectura de GPS, ustedes deben saber que Bolivia, en realidad todo el mundo, todo el globo terráqueo, está dividido en cuadrantes, ¿no? Entonces, todos estos cuadrantes que ven acá, ¿no es cierto? Cuadrantes, representan, en este caso, por ejemplo, una imagen, si puede ser una imagen satelital, o una carta, si puede ser, digamos, una carta militar, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadritos tiene un número, ¿no? O un código de referencia para nosotros poder ubicar, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean, me imagino que van a ver acá, creo que el sistema de información geográfica, creo, hay una materia en la cual ustedes van a ver cómo se codifican, ¿no es cierto?, las diferentes fotografías aéreas o en este caso las fotografías satelitales, las imágenes satelitales, ¿no es cierto? Primero por hemisferio norte y sur y después cada hemisferio norte y sur por este y oeste y después cada uno de ellos individualmente, este, noreste, sudeste, qué sé yo, y así van dividiendo. Entonces cada uno de estos cuadritos tiene un código. Con ese código ustedes pueden acceder a cartas militares o a imágenes satelitales, ¿no? Eso ustedes lo van a ver seguramente en la materia GIS, ¿no? Gestión de Información Geográfica. Bueno, entonces con esas cartas ya nosotros, fíjense, todo Bolivia, en realidad todo el mundo está así cuadriculado, ¿no? Además también que esta cuadrícula ayuda a la navegación, ¿no? Pues se alcanza a la navegación aérea. Bueno, entonces una vez que nosotros determinamos en qué zona estamos o en qué cuadrante estamos, entonces ya nosotros podemos amplificar ese cuadrante y tener una imagen de este tipo más o menos, ¿no? Que ya esto es una imagen satelital, ¿no?
Entonces esta imagen satelital todavía está a una gran escala porque se pueden ver varias propiedades agrícolas, fíjense, ¿no? Esto es de una, fíjense aquí está, bueno, esto es precisamente Santa Cruz, ¿no? De la ciudad de Santa Cruz. Y aquí está el río Piraí, ¿no? O sea, podemos ver por dónde era el río Piraí, o sea, la cuenca del río Piraí, la parte central de Santa Cruz, bueno, ¿no? Entonces uno puede ver cualquier información, ¿no? Ahora, estos colores que ustedes ven acá, ¿no es cierto? No son colores reales, ¿no? En las imágenes satelitales esto se llama falso color, ¿no? Que representa obviamente una escala de colores, representa una característica de lo que es, de lo que está reflejando esta imagen. ¿Sí? Entonces normalmente los colores van en una escala RG, ¿no? RG. RG está relacionado al rojo, al azul y al verde, ¿no? En inglés obviamente, ¿no? Red, blue, green, ¿no? Entonces, esa es la escala RGB y sus combinaciones, ¿no? Ustedes saben que el rojo, el azul y el verde son los colores básicos y en base a eso se combinan colores y se sacan pues una escala de colores. Entonces, cuando uno hace esto, por ejemplo, uno dice, ¿y nosotros le podemos poner cada color? Sí. Nosotros, las imágenes satelitales vienen con un falso color y nosotros podemos hacer una reclasificación de esos colores. Obviamente que en este caso con aplicaciones, ¿no? Informáticas, en este caso se utiliza el ERDAS, es un paquete estadístico, o también el ArcGIS, o también el QGIS, ¿no? Entonces, y hay otros más, creo que yo manejo dos de ellos y va a haber otros más, pero yo, por ejemplo, manejo el QGIS y el ERDAS, ¿no? Y entonces con eso uno va haciendo la clasificación de los suelos, ¿no? Entonces imagínense que esta es una propiedad, entonces decimos aquí, a ver, en esta propiedad, si esta fuese una propiedad, pues aquí nosotros podemos ver diferentes tonalidades de verdes, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un verde oscuro, un verde claro y un verde mucho más claro. ¿Qué significaría eso? Eso significaría que hay tres tipos de suelos diferentes, ¿no? Lo mismo sucede con estos colores cafés, ¿no? Hay un color café oscuro, un café más claro y hasta unos más amarillos, más o menos amarillos, ¿no? Entonces eso significa, por ejemplo, diferentes tipos de suelos. Y lo mismo tenemos aquí con estos colores que en realidad parecen, en este caso, zonas bajas, es decir, zonas donde se acumulan agua, ¿no? O sea, aquí podemos tener incluso una visualización de planimetría. Entonces, imagínense si esto es una propiedad, pues pucha, nosotros tenemos, digamos, aquí tendríamos que poner una escala de colores y saber cuántos tipos de suelos geomorfológicos hay, ¿no? Entonces, cuántos colores de tipo verde, cuántos colores de tipo café o grisáceos, qué sé yo. Y entonces, de acuerdo al detalle del estudio, nosotros podemos ir agrupando esto, ¿no? Y quedar solamente en tres colores, ¿no? Color, digamos, verde oscuro, verde claro y café, nada más. Y tenemos tres colores, ¿no? Entonces las aplicaciones que se utilizan pues incluso nos dan una valoración estadística, es decir, si este es el área, ¿cuál es el porcentaje de este tipo de suelo, digamos, de este color verde? ¿Qué porcentaje del suelo tiene esas características? ¿Qué porcentaje del suelo tiene estas características de color verde clarito? Entonces nosotros podemos llegar a decir el 60, 70, 40, 20% del suelo de esa zona tiene estas características. Pero fíjense, esos resultados que estamos haciendo en base a lo que es una interpretación de suelos con imágenes satelitales, ¿no? Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? 30% de ese tipo de suelo de color verde, por ahora todavía no sabemos qué es. Sabemos que ese suelo de acá, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no? Que sabemos que ese suelo de acá es diferente a este otro suelo, ¿no? Sabemos, por lo menos las imágenes nos lo muestran así. Ahora, claro, eso hay que ir a verificar. Y entonces ahí ya viene la práctica de campo, ¿no? La práctica de campo. Entonces, eso viene a ser, digamos, un trabajo de gabinete, ¿no? Un trabajo de gabinete que es la fotointerpretación, se llama así. Bueno, después tenemos que utilizar otros datos, ¿no? Los datos climatológicos. No se olviden que los datos climatológicos, el clima en general, ¿no es cierto? Es la parte es como un factor formador del suelo, ¿no? Entonces, pues conocer cuáles son las condiciones climáticas del lugar que vamos a levantar, pues es muy importante, ¿no? Entonces ahí tenemos en algunos casos, en algunos lugares, esto que se llaman estaciones meteorológicas, ¿no? Que bueno, todavía estas estaciones meteorológicas son, diríamos, dependientes de un manejo
de un personal, ¿no? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un pluviómetro que va registrando la cantidad de agua que llega. Este es un pluviómetro gráfico, ¿no? Lo que la cantidad de agua que llega lo va graficando. Tenemos aquí dos termómetros, un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. Y por aquí seguramente tenemos un milímetro, ¿no? O sea, que nos mide la humedad relativa. Entonces ya con esto tenemos ya nosotros tres datos muy importantes: la temperatura, la precipitación y la humedad que se pierde, que nos debe la ETP, ¿no? Entonces con estos datos ya tenemos datos para hacer un balance, ¿no es cierto?, hidrológico, ¿no?, de la zona. Pero nosotros tenemos que tener esta caseta meteorológica en la zona donde estamos haciendo el estudio, y por lo general no hay, ¿no? Si estamos, más aún si estamos recién empezando a usar ese suelo, obviamente que no hay estos datos. La cosa cambiaría si, digamos, ya está la empresa establecida en la zona y quiere mejorar su suelo, y para eso nos hace un estudio de suelo. Entonces, seguramente muchas empresas tienen ya esta estación. Ahora, esta estación que yo estoy mostrando acá es una estación relativamente ya pasada de moda, ¿no? Ahora, las estaciones meteorológicas pues ya no dependen de quién vaya a leer. Por ejemplo, acá tiene que venir una persona y leer cuánto es la temperatura máxima en seco y en el bulbo húmedo, ¿no? Y tiene que leer a las 6 de la mañana, tiene que leer a mediodía, tiene que leer a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y tiene que leer a las 6 de la tarde, ¿no? Porque entre las 2 y las 3 de la tarde se entiende que se calcula, digamos, la temperatura máxima, ¿no? Y la mínima entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos eso, y hay que leerlos, hay que ir registrándolos, ¿no? Entonces te lleva su tiempo, y obviamente ya en la actualidad, digamos, hay muy pocas empresas que utilizan esto. Entonces, ¿qué han hecho? Han utilizado sensores, ¿no? Sensores que nos registran la humedad, nos registran la precipitación, la temperatura, y toda la información pues va descargándose en una consola donde ya nosotros simplemente queremos, le decimos, ¿no?, datos de presión, temperatura, digamos, del 31 de junio al 31 de septiembre, ¿no? Y nos los imprime, ¿no? Entonces, eso obviamente facilita. ¿Quiénes tienen? Las empresas que trabajan, digamos, con una tecnología de punta, ¿no? Algunos agricultores todavía tienen esto, pero la mayoría de las empresas tienen ya asesores digitales, ¿no? Entonces, acá nos interesan las temperaturas y las precipitaciones, ¿no? Entonces, esos son los datos básicos que nosotros tenemos que saber en un levantamiento de suelo, ¿no? Aquí está, cuando les decía yo, ya los sensores, ¿no? Un nodo central que recolecta todos los sensores acá distribuidos en diferentes puntos de la propiedad agrícola, si ustedes quieren. Y un pluviómetro, un termómetro, un anemómetro. O sea, por ejemplo, esto mide la velocidad del viento, ¿no? Esto mide la precipitación, ¿no? Aquí, ¿qué más hay? Bueno, el sensor, ¿no? Igualmente el sensor de nota, ¿no? El control central. Cuando la humedad, ¿no? Y ya, y listo. Y entonces todo eso se centra acá. Y entonces acá nosotros tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la empresa ya, cuando queremos hacer la fertilización, tenemos que ver que posiblemente llueva, porque se echa el fertilizante y si no llueve, la planta no lo asimila. Entonces, más o menos con esos datos se puede proyectar incluso cuáles son las probables lluvias, ¿no?, en la zona y en qué lote, más o menos. Entonces, en tal lote es muy probable que llueva. Perfecto, aplicamos. Entonces, en tal no va a llover, entonces no hay necesidad de adaptar. ¿Por qué? Porque el fertilizante se puede volatilizar. Entonces, fíjense, esas decisiones que tomamos, lo tomamos en función de estos datos climatológicos. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no? Ahora, como yo les decía, hay que recurrir a algunos que no tienen, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos nosotros les pedimos y no tienen, entonces tenemos que recurrir a esto, al Cenami, ¿no? Y en el Cenami, como les dije, cuesta nomás el dato. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos ya, ¿no?, la delimitación, la ubicación, más o menos la clasificación de suelos a través de las imágenes satelitales
ya más o menos conocemos el factor formador que es el clima. Entonces, bueno, empezamos nosotros a hacer, digamos, esto lo que yo le decía, un holograma de cómo se va a desarrollar el trabajo, ¿no? Eso es un trabajo de campo donde inicialmente se hacen las observaciones básicas, ¿no? Entonces uno tiene que ir, la primera vez que uno va, generalmente va con el dueño, porque uno no conoce, ¿no? El único que conoce la propiedad es a través de una foto o a través de una imagen, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, mira, acá hay un color rojo en la imagen y quisiera saber qué es. Entonces, bueno, si el propietario conoce su propiedad, dice, ah, no, eso es un culiche. Ah, ya sabemos entonces que eso es un culiche. Es una zona baja, ¿no? Y entonces donde hay rojos ya nosotros sabemos que son zonas bajas. ¿Por qué? Porque nos está dando la información el propietario. Ahora, claro, hay que necesariamente hay que ir a verificar. Entonces, igual vamos a ver si está con agua, ¿no? Vamos, y evidentemente una zona baja. Entonces nosotros vamos chequeando la información que hemos hecho, digamos, en la fotointerpretación o previo a este trabajo de campo, ¿no? Y después verificamos esa información a través de la fotointerpretación, es decir, podemos hacerlo in situ o en el gabinete, ¿no? Es decir, mira, aquí he visto un culiche y aquí debe aparecer la imagen. Ah, sí, aquí está. Ah, perfecto. Ahora, si yo me he llevado ya la imagen, pues entonces ya ahí mismo verifico, ¿no? Pero si no me he llevado, entonces, bueno, habrá que ir al gabinete y contrastar esa información. Después, nuevamente, ya al ir a hacer el trabajo de campo, ya en este caso ya sabiendo claramente dónde vamos a hacer la muestra, cuántas muestras vamos a sacar, producto del trabajo de la fotointerpretación. La fotointerpretación es ese mapa de colores que les he mostrado. Y bueno, ya incluso nosotros decimos los puntos geográficos, georreferenciales, dónde se va a sacar la muestra, de tal manera que hay que navegar con el GPS con una plenitud, exactitud de más o menos 1 o 2 metros de error. Y entonces, bueno, se ejecuta el trabajo de campo, donde netamente es observaciones de campo y muestreo de suelos. Ya les voy a decir más adelante, cuando vayamos viendo las propiedades físicas, qué trabajos se pueden hacer en campo, ¿no es cierto? Y qué trabajos de muestreo no es posible, digamos, qué determinaciones se hacen en campo y qué determinaciones sí o sí necesitan de un laboratorio, ¿no? Entonces ya les voy a decir, recuerden que este trabajo de campo, pues si nosotros queremos hacer esto, pues se puede hacer en campo, o sí en campo, y no es posible hacer en el laboratorio, o sí es posible hacer en el campo, pero hay que contrastarlo con la del laboratorio, o no es posible hacerlo en campo, porque sí o sí hay que hacerlo en el laboratorio, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos tener, digamos, observaciones previas, ¿no? Para tener más o menos una idea de cómo está el terreno. Y después esas muestras las llevamos al laboratorio para hacer su análisis correspondiente físico-químico. Después ya los laboratorios nos entregan los resultados y nosotros hacemos ya la interpretación de los resultados en función de los objetivos, ¿no es cierto? Y elaboramos el informe, ¿no? Y después, bueno, hacemos esto significa ya un acompañamiento, seguimiento del trabajo, lo que se llama en empresas atención al cliente, pero ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama a nivel marketing, es eso que cuando no se lo abandona al cliente, ¿no? Es decir, digamos, te vendió el teléfono y listo, ahora arréglate las dos, ¿no? No, y que si no te llaman, a ver, ¿tuvo un problema con tu teléfono? Sí, ¿pudo hacer esto? Sí, atención al cliente, ¿no? Postventa, se llama así, ¿no? Ajá, postventa, ¿no? Entonces acá lo mismo, ¿no? Nosotros post-trabajo tenemos que verificar estos resultados que nosotros en teoría hemos proyectado, ¿no? ¿Y qué significan esos datos? Por ejemplo, decir esta zona es muy frágil en fertilidad, por lo tanto no debería utilizarse, ¿no? Y por si acaso lo han utilizado, entonces ya nosotros estamos ahí diciendo, ojo, les habíamos dicho que no, pero ustedes a propósito lo han hecho, o sabiendo lo han hecho, bueno, ya sus consecuencias, ¿no? Porque no se olviden que este estudio de suelo es un trabajo incluso, fíjense, para un documento para la ABT, ¿no? La ABT es la institución a nivel gubernamental que fiscaliza el uso del suelo. Entonces, si en la ABT ha ido el trabajo y ha dicho, este suelo no es posible utilizarlo, por lo tanto debería estar en monte, ¿no? Y si lo desmontaron, puede venir una fiscalización de la ABT y puede sacar multa, ¿no? Porque dicen, aquí dijeron que no iban a desmontar y lo han desmontado, ¿no?
Bueno, entonces eso es lo que se llama una verificación de los resultados, ¿no? O en el caso, por ejemplo, si fuese un estudio para fertilidad, pues decir, bueno, aquí se agrega fósforo, aquí se agrega nitrógeno, así se agrega potasio, qué sé yo. Y bueno, después que hacen la aplicación de las recomendaciones, pues ir a verificar si realmente funcionó o no. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo, evidentemente, de verificar que el estudio está bien hecho y además con el objetivo de que nosotros como empresa necesitamos retroalimentar nuestra metodología, nuestro resultado, ¿no? Es decir, este resultado ha tenido una certeza de un 90%, por lo tanto, no podemos dudar en caso que esto se presente en otra zona, ¿no? Incluso eso a nosotros, por ejemplo, nosotros disponemos de un banco de datos, ¿no? De varios análisis de suelo de varias propiedades, que cuando nos dicen, por ejemplo, queremos un estudio solo en tal lugar, entonces ya nosotros más o menos conocemos cómo es la zona, ¿no? Y entonces nos abaratamos costos porque ya los datos que tenemos simplemente hay que sacarlo unos cuantos para verificar y hacer lo que yo les decía, la interpolación, ¿no? Pero bueno, entonces eso es la verificación. Ahora también puede ser, por ejemplo, con cuestiones, digamos, en el caso de Serperbol, ¿no? Cuando dijeron, bueno, da o no da, sí, hicimos el estudio, sí va a dar, puede nomás hacer derecho de vía. Y después de un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya, ¿cómo le fue? Sí, hemos hecho, a ver, vamos a chequear. Y entonces, claro, habían hecho la reforestación y evidentemente la revegetación, se llama, ¿no? La revegetación con especies nativas. Y evidentemente, digamos que las especies nativas estaban en desarrollo, ¿no? Entonces eso nos da obviamente una certeza de que el estudio está bien hecho y de que, como dicen, el cliente está satisfecho, ¿no? Un trabajo bien hecho, cliente satisfecho. Y eso implica, pues, digamos, una prospección de futuros trabajos, ¿no? Porque al fin y al cabo el trabajo que uno hace es la recomendación que uno tiene para el futuro, ¿no? Porque la única manera que uno pueda recomendarse es con lo que hace, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunas observaciones de campo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿cuáles son las observaciones de campo que tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, dependiendo de la zona, obviamente, ¿no? Por ejemplo, formaciones geológicas, explotaciones mineras, aguas termales, fallas geológicas, ¿no? En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, digamos que no hay esto, ¿no? Explotaciones mineras puede ser, pero allá por el lado del Mutú, por Roboré, por esa zona, ¿no? Lo mismo aguas termales, fallas geológicas, digamos, no tanto en la parte productiva de Santa Cruz, sino, digamos, en la parte de los valles mesotérmicos, ¿no? De la angostura para allá, se pueden presentar, digamos, esas fallas geológicas, ¿no? Cordilleras, lagos, ríos, lomas, pantanos, hay en algunas zonas, ¿no? Relieve en general, fuentes de suministro de agua, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta zona, por ejemplo, típica en Santa Cruz y estas zonas típicas, digamos, en los valles, ¿no? Entonces, claro, las observaciones en ambas zonas son diferentes, ¿no? Los datos que sacamos son distintos, ¿no? Este trabajo de gabinete que les decía, la fotointerpretación, un mapa de suelo de 1 a 5.000, ya un estudio a mucho detalle. Aquí tenemos nosotros las fotointerpretaciones que pueden ser, fíjense el trabajo de la fotointerpretación, que puede ser a partir de fotografías pancromáticas. Pancromática significa fotografías grises, ¿no? Que anteriormente se utilizaba y todavía en algunos casos se puede utilizar, y que la fotointerpretación que se hace con estas fotografías pancromáticas son con lentes tridimensionales, ¿no? O sea, no es, digamos, con una fotointerpretación digital, ¿no? Sino que hay que hacer una fotointerpretación con periscópica se llama. O sea, son lentes que a uno le permiten visualizar en 3D, ¿no? Y entonces aquí se ve, por ejemplo, suelos en 3D y ahí uno va marcando con lápices de cera las diferentes zonas parecidas al mismo nivel que existen, ¿no? Se utiliza no tanto, ¿no? Pero digamos, se podría utilizar. Pero si no tenemos otra opción, bueno, ¿no? Pero ya con la digitalización, todo eso, pues directamente nos vamos a imágenes de satélite, ¿no? Esto es lo que más se utiliza, ¿no? Para hacer la fotointerpretación. Ahora se están sustituyendo esas imágenes satelitales, porque no se olviden que las imágenes satelitales tienen una escala
muy grande, es decir, un pixelado se llama, ¿no? Un píxel es un cuadradito, un puntito, ¿no? Que, digamos, si la propiedad está, digamos, a una escala muy pequeña, nosotros tenemos que introducirnos como un zoom, ¿no? En la fotografía. Y entonces se puede visualizar el pixelado. Entonces, el pixelado son los cuadritos, ¿no? Usted sabe aquí lo que es un píxel. Y entonces, pues, puede, digamos, un poco dificultar la fotointerpretación. Entonces, ahora se están sustituyendo estas imágenes satélites con fotografías, ¿no es cierto?, realizadas o tomadas por drones. Drones. Entonces, bueno, en este caso había que comprar un dron, ¿no? Un Phantom 4 mínimo, para que el dron vuele en un plan de vuelo, ¿no? Hay que programar eso. Y pues con eso ya nosotros sacamos imágenes a una altura que uno quiera, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, a unos 4 o 5 metros, muy detallado, ¿no? Incluso uno ve el bicho que puede haber ahí, ¿no? Bueno, ¿no? Se están sustituyendo, ¿no? Ese tipo de imágenes, claro, que para el estudio solo no puede ser a una altura de 5 metros, ¿no? A 5 metros es para hacer un diagnóstico de la sanidad del cultivo. Para el estudio de suelo generalmente lo levantamos a unos por lo menos 50 metros, ¿no? Para tener un panorama mucho más amplio de los suelos. Entonces, esa es la fotointerpretación que se hace. Tenemos este tipo de resultados, ¿no? Cuando hacemos la fotointerpretación ya tenemos esto que se llama mapa de suelos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de suelos, ¿no es cierto? Y cuando ya tenemos los 3 tipos de suelos, pues nosotros podemos aquí, ¿no es cierto?, planificar la cantidad de muestras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de muestras por cada tipo de suelo, aquí otra cantidad de muestras, aquí otra cantidad de muestras, aquí otra. Entonces ustedes se preguntan y dicen, ¿y cómo saber cuántas muestras sacar en función al, ¿no? O sea, cuántas muestras sacan, o en otras palabras, porque aquí 4, ¿no es cierto?, 4 y 4 y acá un montón de muestras, ¿no? Pues eso está nada más en función al tipo de estudio que estamos haciendo, ¿no? Si queremos hacer un suelo, digamos, de exploración o, como les decía, o semidetalle, lo que diferencia es la escala. ¿Y qué es la escala? Es el número de muestras, ¿no? Y ustedes saben que eso en estadística es muy importante. Si yo saco un promedio a partir de un dato, en realidad no es un promedio, simplemente es un dato, ¿no? Ahora, si tengo 2 datos promedio, ya sería más o menos un dato intermedio. Y no sería tan confiable, ¿no? Y si saco de 3, de 4, de 5, de 10, de 100, ya el promedio es mucho más confiable, ¿no? Eso ya es cuestión de estadística. Y entonces, con un criterio estadístico, es que nosotros podemos determinar el número de muestras por cada zona y obviamente también los objetivos del estudio, ¿no? Porque no se olviden que cada muestra representa un costo. En laboratorio, ¿no es cierto?, una muestra completa de análisis de suelo está alrededor de unos 400 bolivianos, ¿no? Entonces, imagínense, 10 muestras, ya estamos hablando de 4.000 bolivianos. 100 muestras, ya, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en elegir la cantidad de muestras, ¿no? Porque después su trabajo puede ser muy elevado en costos, que incluso, pues, en muchos casos, cuando te ofertan ese costo, puede no aceptarse, o en otros casos, la utilidad del trabajo, digamos, no es muy grande, ¿no? Entonces, sin castigar la eficiencia, la calidad del estudio, pues se tiene que balancear eso, ¿no?, en la parte económica. Bueno, y también tenemos nosotros aquí ya ese mapa del suelo donde se puede llegar a hacer esto. Bueno, 4 suelos, por lo tanto ya sabemos que los 4 pueden tener un determinado número de muestras. Eso es el resultado de la fotointerpretación. Ya una vez yendo al trabajo del campo, ¿no?, tenemos acá, por ejemplo, la observación del campo para ajustar punto de muestreo. Es decir, ¿qué quiere decir para ajustar punto de muestreo? Esto significa para ver si los muestreos, digamos, en el punto A y en el punto, digamos, el muestreo 1 con el muestreo 10, digamos, ¿no?, aparentemente son iguales, pero para ver, digamos, cómo los podemos ajustar, ¿no?, es decir, para ver cuál es el grado de diferencia. Entonces se puede hacer este tipo de determinaciones, ¿no? Color de suelo, humedad del suelo, altura, tipo de vegetación, etc.
Entonces, las muestras que tienen el mismo color de suelo, por ejemplo, se entiende que deben tener las mismas características, por ejemplo, en contenido de materia orgánica, ¿no? Digamos que los suelos que tienen una humedad, digamos, de suelo, una cantidad similar de humedad de suelo, significa que deberían tener características de texturas similares, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, con estos parámetros es que se puede ajustar los diferentes puntos de muestreo, ¿ya? Y bueno, observaciones, ¿cuáles son las observaciones de campo en la superficie al momento del muestreo? Pues tiene microrelieve, es decir, cuando yo estoy haciendo el muestreo tengo que fijarme si el suelo es plano o si tiene microrelieve. Es muy difícil ver el microrelieve porque realmente si uno está en el monte, pues todos los árboles lo ve así en línea, ¿no? Entonces tiene que recorrer un poquito para ver así, aquí hay un poco de bajadita, otro allá. En realidad, si uno quisiera hacer un dato exacto, tendría que hacer con un levantamiento topográfico, ¿no? Pero ahora, como yo les digo, como ya están sustituidos con el dron, entonces uno tira un vuelo de dron, ¿no es cierto? Y el dron tiene una imagen que a partir de una aplicación uno puede sacar una aplicación de niveles, ¿no? O sea, es decir, zonas bajas, zonas altas, lo hace, ¿no? O sea, ya con los equipos a disponibilidad, pues los trabajos son mucho más rápidos y mucho más precisos, ¿no? Antes había que andar, digamos, ¿no? Por lo menos 100 metros del punto de 50 metros del punto de muestreo, a ver si es plano o si hay alguna caída, si hay como se llama, cañadas, se llama allá. Entonces ver si había eso, ¿no? Pendientes, presencia de sales, condición de las plantas, proximidad de cordones, todo eso son suelos de observación de campo. Entonces, esto para hacerlo había que recorrer. Ahora no, ustedes se paran en el lugar donde están, levantan vuelo y recorren unos 100 metros a la redonda y listo, sacan toda la información y después ya lo analizan con una aplicación, ¿no? Bueno, ahora, una vez que nosotros hacemos ya todo eso, entonces ya empezamos a hacer el muestreo de análisis. Así sí no es posible utilizar ningún dron, nada. Aquí sí es sí o sí la participación del técnico. Y entonces hay muestras superficiales o muestras de perfiles o pruebas adicionales que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué depende si yo voy a sacar muestras superficiales solamente o de qué depende que yo voy a sacar muestras superficiales más muestras de perfiles? Eso está dependiendo del objetivo del estudio. No nos olviden que el objetivo del estudio nos delimita el alcance del trabajo, ¿no? Entonces, muestras superficiales significa de la caparable, es decir, de 0 a 20 centímetros, ¿no? Nada más, o mayor, máximo hasta 30 centímetros. Si ya quiero yo, además, muestreo de perfiles, entonces tengo que hacer una excavación, que esta excavación se denomina una calicata, hasta la profundidad de normalmente 1.2 a 1.5 metros, ¿no? Entonces, claro, fíjense, hacer este tipo de muestras, ¿no es cierto?, versus hacer este tipo de muestras más, ¿no? Entonces, claro, el costo eleva, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos esto, sí o sí tenemos que hacer esto, ¿no? Pero si solo hacemos esto, no hay necesidad de hacer este otro. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Claro, depende del objetivo. Por ejemplo, si uno quiere hacer un análisis de la fertilidad del suelo, entonces evidentemente solo nos interesa muestras superficiales, no nos interesa hacer muestreo de perfil. Pero si uno quiere determinar un estudio, digamos, para conocer las potencialidades, limitaciones, ¿no?, y una prospección del uso del suelo, entonces sí o sí necesitamos hacer un muestreo de perfiles, ¿no? Y paralelamente a esto necesitamos hacer un muestreo superficial. Y entonces, claro, aquí tenemos que hacer dos muestreos, y obviamente en tiempo y en costos, obviamente es una diferencia muy significativa, ¿no? Bueno, entonces cuando uno haga este tipo de muestreos, pues tiene que irse, digamos, con todo este trabajo, con todo este equipo, ¿no? Básicamente, para ir a hacerlo. Bueno, este kit, ¿no?, tiene todas sus herramientas necesarias, tiene algún kit para hacer algunos datos, digamos, rápido
algunas características químicas, son kits que se utilizan para hacer a partir de colorimetría, saber el diagnóstico de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre preferentemente. Son kits que se utilizan, digamos, con agua destilada, ¿no? El agua destilada, y en la muestra se agita, se pone el reactivo y el reactivo se colorea un determinado color y se compara con colores que tiene el kit. Entonces ahí dice uno, pues, tanta parte por millón de fósforo, tanta parte por millón de nitrógeno. Obviamente esos datos no son determinantes, ¿no? Esos son datos que nos dan una idea próxima de lo que puede estar pasando con el suelo. Pero hay esos kits, ¿no? El kit que hay de 100, de 500 muestras, y el costo, digamos, de eso está alrededor de unos 100 a 500 dólares más o menos, ¿no? Cada kilo. Lo malo de estos kits es que una vez que tú utilizas, listo, ya no sirve para nada, ¿no? O sea que hay que desecharlo. Lo único que nos sirve es el maletín y algunas cositas por ahí. El resto nada. ¿Qué otras cosas uno tiene que llevar? Aquí tienen un pHímetro, un conductivímetro, verán acá, un pHímetro y un conductivímetro de bolsillo. Tienen que llevar acá una jeringa para sacar la solución del suelo en caso que puedan obtenerlo, un lisímetro, esto se llama un lisímetro. Sus cilindros para sacar la muestra del suelo de densidad. Acá sus palitas para poder hacer las excavaciones necesarias. Sus cilindros para hacer quizás en algún momento prueba de dióxido de carbono, esto es para determinar la calidad, la biota del suelo, un diagnóstico rápido del suelo, su cilindro, y alguna probeta para poder hacer, digamos, la prueba de la textura en campo, ¿no? Y obviamente algunas otras cosas más, como agua destilada, por ejemplo, ácido, aquí el ácido, para hacer, digamos, la prueba de carbonatos y bicarbonatos. Y bueno, cosas así, digamos, que ya más adelante les vamos a ir diciendo cada uno cómo se utiliza, ¿no? Entonces todo esto tiene que tener uno para ir a sacar la muestra del suelo, ¿de acuerdo? Bueno, después ya el muestreo superficial se hace de esta forma, se tiene que tener todos estos instrumentos, una palita, un cabaollo se llama esto, o directamente un muestreador, como está aquí, ¿no? Un barreno se llama, ¿no? Un barreno que uno tiene que introducir al suelo haciendo girar y todo esto saca, digamos, el suelo. Entonces tú no puedes sacar, esto normalmente tiene una profundidad de 30 centímetros, entonces si ingresa todo esto, aquí se reúne la muestra y entonces tenemos una profundidad de una muestra hasta aquí, digamos, de 0 a 20 y hasta aquí será de 0 a 30 y esto puede ingresar hasta la profundidad que yo quiera, ¿no? Normalmente, si son muestras superficiales, no más de 30, ¿no? Y también hay otra manera de sacar con la pala, se hace aquí una excavación así como en B, más o menos, ¿no? Se saca toda esta parte del suelo y así hacemos un corte, ¿no? Este es el corte que hacemos, que va a ir después, posteriormente, a la bolsa, ¿no? Pues aquí está, ¿ves? Aquí se hace el corte, se bota todos los costados de la muestra y se tiene esta partecita del suelo. Y esto va a la bolsa, o a este balde, es lo mismo, donde después se mezcla, porque aquí se saca muestra compuesta, ¿no? Hay que tener en cuenta que las muestras superficiales por lo general son muestras compuestas. ¿Qué significa una muestra compuesta? Significa que ustedes van a sacar 20 muestras, ¿no? Y las 20 muestras las van a poner en un solo recipiente y después de este recipiente lo van a mezclar las 20 muestras y de esas 20 muestras solo van a sacar una, ¿no? Esa es una muestra compuesta, ¿de acuerdo? Entonces la muestra, esas 20 muestras que yo les digo, tiene que primero obviamente delimitarse la zona, ¿no? En caso de que es un levantamiento de suelos, se hace aquí, digamos, la calicata y entonces pues alrededor unos 20 metros alrededor de la calicata se recorre en ese sentido y ahí se distribuye las 20 muestras, ¿no? Ahora, si solo son muestras superficiales, pues entonces el terreno se puede dividir en cuadrantes, ¿no? O se puede hacer en zigzag, lo que se llama así, zigzag, ¿no? O diagonales, ¿no? Entonces cualquier tipo de muestreo, digamos que tiene su ventaja y desventaja. Lo más adecuado en el caso de que son muestras superficiales son esto, el método de zigzag, ¿no? Entonces ustedes ya tienen su muestra
Y si quieren hacer un perfil, una calicata, entonces acá está la calicata, ¿no es cierto? Esta es la calicata que les decía, es una excavación de más o menos 1.5 metros. Y entonces las calicatas ustedes tienen que hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Profundidad de los horizontes. Ustedes dirán, ¿qué son los horizontes o las capas? ¿No es cierto? Aquí cuando nosotros hacemos la excavación, aquí vamos a ver capas. Y entonces vamos a ver el perfil del suelo. Esto se llama el perfil del suelo, ¿no? Y en el perfil del suelo vamos a ver cuántos horizontes hay o cuántas capas hay, qué grosor de capas tenemos ahí, cuál es la estructura del suelo, ¿no? Los moteados, si es que hay moteados, ya saben ustedes que el moteado es, por ejemplo, la glaciación, si hay procesos de glaciación en el suelo. Color del suelo con la tabla de Munsell, dureza y consistencia, ¿no es cierto? Esto se utiliza un equipo que se llama el penetrómetro para determinar dureza y consistencia. Penetración de raíces, esto se llama profundidad efectiva, entonces uno tiene que ver más o menos hasta dónde se desarrollan las raíces, en este caso de las plantas que están arriba. Presencia de capas compactadas, esto se ve claramente en un suelo donde hay capas compactadas, son capas duras, donde no entra agua, no hay nada, durísima. Vamos a ver más adelante lo que es una fotografía de una capa compactada. El nivel freático, hasta dónde alcanza el nivel freático en el caso que haya, y eso se determina justamente con el moteado o con el proceso de glaciación, la presencia de carbonatos y otras características visibles, ¿no? Entonces, esto básicamente es cuando uno levanta un muestreo en un perfil del suelo. Entonces, aquí meterse ahí abajo, y fíjense que es muy importante utilizar guantes, ¿no? ¿Con qué objetivo es guantes? Los guantes, fíjense ahí, por ejemplo, hay una humedad tremenda, y claro, cuando uno se mete adentro, empieza a transpirar una barbaridad, y las manos y el cuerpo en realidad transpira, y fíjense que estamos sacando nosotros muestras, ¿no? Y si yo tengo la mano sudosa, entonces agarro la muestra y no se olviden que en la mano sudosa pues hay sales, ¿no? Y entonces yo puedo estar cargando sales a la muestra, cosa que cuando yo lo llevo a la muestra, al análisis, puede darme un tremendo valor en la conductividad eléctrica, y estoy llegando a una conclusión de que el suelo es salino o potencialmente salino, y no es así, sino es un producto simplemente de un mal manejo de la muestra, ¿no? Mucho cuidado con este proceso, porque aquí es donde ocurre contaminación de muestras, ¿no? Y no se olviden que cuando vamos a hacer los análisis del suelo, ustedes van a hacer análisis del suelo, no se utiliza 1 kilo o 2 kilos para el análisis. Para todo el análisis se utiliza máximo hasta 500 gramos, ¿no? Y para cada determinación se utiliza 1 gramo, 0,5 gramos, ¿no? El máximo que se utiliza son 50 gramos para textura. Entonces, fíjense, 1 gramo de suelo, y justamente en ese gramo de suelo haya caído una gota de sudor, chao, ¿no? Entonces, un suelo totalmente salino no va a salir, y vamos a llegar a una interpretación errónea. Entonces, mucho cuidado con la contaminación de la muestra. A esto me refería cuando hablábamos de pérdida de horizontes, fíjense, uno hace la excavación, entonces el suelo tiene diferentes capas, fíjense, ¿no? Entonces, estas capas es lo que nosotros tenemos que visualizar. Entonces, acá están los flexómetros, donde nos indican a qué profundidad debemos excavar, ¿no? Aquí está otra calicata, donde ya se han sacado, fíjense, estas excavaciones son señas de donde se han sacado las muestras, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí había una capa, aquí había otra capa, aquí había otra capa, o había horizontes. Ya después les voy a decir cuál es la diferencia entre horizonte y capa, ¿no? Entonces de ahí se sacó las muestras para hacer su análisis, y otras muestras para hacer seguramente la densidad, o en otros lugares donde se hace la prueba de penetración con el penetrómetro, ¿no? Para determinar resistencia. Entonces estos horizontes que ven aquí en las fotografías, pues más o menos se los dibuja así, ¿no? Con líneas, ¿no? Se los va separando, se los va, digamos, identificando, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 horizontes, ¿no? Y acá yo, por ejemplo, podría decir que hay 1, 2, 3, 4 capas. Y ustedes dirán, ¿y por qué llama aquí horizonte y aquí capa? Pues que en estas zonas, este suelo, por ejemplo, es un suelo aluvial, ¿no? Se ha formado con materiales aluviales. Entonces eso quiere decir que estos suelos han generado, digamos,
se han ido generando por la acumulación de material. ¿Y esto por qué llamo horizontes? Porque estos horizontes se han formado por la meteorización física, química y biológica del material parental, es decir, de la roca madre. Entonces, aquí tenemos la roca madre, ¿no? Y entonces esta roca madre ha dado lugar a estos horizontes. Entonces, fíjense la diferencia cuando uno nombra horizonte o capa. Entonces, bueno, ahí es lo que se hace las calicatas, ¿no? Bueno, una vez que se sacan las muestras, se las embolsa, se pone una etiqueta bien clara con datos como, por ejemplo, quién ha muestreado, a qué perfil corresponde la muestra, la georreferencia, la cantidad de muestra que se recolecta y la fecha de muestreo y algunas otras características. Y se lo embolsa y se lo lleva al laboratorio. Esta etiqueta es un dato pero súper valioso. Súper valioso, que si se pierde esta etiqueta, nada más que se humedece, chao, información, no vamos a ver a quién corresponde esta muestra, ¿no? Entonces esta etiqueta tiene que estar protegida con doble bolsa, ¿no? Doble bolsa. Las muestras generalmente están húmedas, por lo tanto uno embolsa la muestra en una bolsa y en una segunda bolsa y ahí entra la etiqueta entre las bolsas, ¿no? No pueden poner ustedes la etiqueta acá dentro del suelo porque se humedece la etiqueta porque esto es un papel y entonces la información que está aquí se puede borrar. Ha ocurrido. Personalmente a mí me ha ocurrido por la gente que colabora, a veces uno toma en cuenta eso y cuando llegamos al lugar y decimos, ¿y esta muestra? Queriendo adivinar, no, que dice esto, que no se puede adivinar, es mismo otra vez ir a sacar la muestra. Imagínense, otra vez ir a sacar la muestra significa otra vez sacar la calicata, bueno, depende de dónde sea el terreno, o sea, es volver a hacer el trabajo. Y nada más por haber perdido esta etiqueta, ¿no? Y si queremos hacer prueba de campo, entonces hay que llevar el material adecuado, ¿no? Por ejemplo, esto aquí se está haciendo la prueba de campo de bicarbonatos. Y entonces hay que llevar el ácido sulfúrico, hay que llevar las cajas Petri, hay que llevar tubos de ensayo, hay que llevar los ácidos, hay que llevar los materiales de Meyer, o sea, el material de laboratorio que se necesita para hacer la prueba de campo allá, ¿no? Si no tenemos este material, mejor no va a ser, porque seguramente vamos a con seguridad tener una contaminación del suelo o un dato mal realizado, ¿no? Y bueno, una vez que las muestras llegan al laboratorio, estas muestras tienen que ser preparadas, fíjense aquí están secadas al aire, esto es una cosa clave para sacar la muestra, no se puede secar al horno, no todas las muestras pueden secarse al horno, porque cuando se seca al horno o a la estufa hay volatilización de elementos, principalmente el nitrógeno. Entonces, cuando se va a hacer análisis químico, normalmente el análisis químico deben ser muestras secadas al ambiente. Cuando se hace análisis físico, ahí pueden secarse en la estufa, ¿de acuerdo? Y bueno, después de ser secada la muestra, entonces hay que hacer el triturado con un mortero y posteriormente hacer el tamizado, ¿no? Con un tamiz de diámetro de 2 milímetros, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué 2 milímetros? Porque no se olviden que 2 es el diámetro de la partícula más grande, que en este caso es la arena, ¿no? Y bueno, se puede hacer esto directamente con el 2 milímetros o con una serie de tamices, ¿no? Para ir tamizando diferentes muestras de diferente tamaño. Normalmente de aquí se clasifican las arenas, ¿no? En los 3 primeros tamices, el limo y las arcillas, ¿no? Pero esto es, digamos, ya para tener una idea de la textura. Lo que nosotros hacemos es directamente pasar las muestras por un tamiz de 2 milímetros, ¿no?